No sé ¿Hoy? sí, ¿Mañana? hoy. Ah, bueno. Bueno, está bien. A ver si se suma un poquito más de gente y si no empezamos. Hoy tenemos que ver epilepsia, ¿sí? Bueno, antes que nada una aclaración. De epilepsia hubo en estos últimos años algunas modificaciones que en el libro, ya como tiene unos años también, han quedado obsoletas. Por ejemplo, lo de petit mal y grand mal, ya esa terminología es antigua. Y bueno, si bien es territorio del neurólogo y nosotros tenemos que saber los conceptos básicos como para en su momento hacer una derivación, ¿sí? Eh, Sepan que si agarran las guías de la Liga Internacional contra la Epilepsia van a encontrar otra terminología, ¿sí? Y también ese cambio de terminología también dio un cambio en la clasificación. Se los aclaro porque la clase, o sea, lo que vamos a ver ahora es algo muy por arriba de epilepsia, porque el neurólogo que hace epilepsia es un neurólogo especializado en epilepsia y nosotros la vamos a ver para, digamos, el clínico, el internista, como para que sepamos reconocerla y por lo menos mandarla a estudiar, que no se nos pase, ¿sí? Eso es el objetivo, digamos, de la clase. Algunos fármacos, los más, digamos, los de inicio, y después los otros van a ser territorio del especialista. Profe, perdón que te moleste, pero justo tiene una duda por eso, porque creo que en alguna clase Rey dijo como que el tratamiento por ejemplo, la epilepsia, él no lo iba a tomar o algo así, Claro. entonces tenía esa duda. Sí, no son, ya te digo, son cosas muy de la subespecialidad de la especialidad, o sea, del neurólogo que aparte su subespecialidad es epilepsia. ¿Qué tienen que saber ustedes? Por ejemplo, grupos de fármacos, como yo se los voy a presentar ahí en un slide, grupos de fármacos y por ahí cómo actúa cada uno y bueno, pero dosis y todo eso, yo no he visto que la tome el doctor. Y si encima el doctor ya aclaró que esas cosas no se iban a tomar, sí definiciones, sí cuándo se considera una epilepsia, cuándo no se considera una epilepsia, eso sí, saber dónde estamos parados, saber diagnosticar un síndrome epiléptico o una convulsión, o cuando la convulsión es de acuerdo a una causa, ¿sí? Actual que está ocurriendo en el cerebro en este momento, y cuando la convulsión es producida por una enfermedad epiléptica y ese paciente va a ser un epiléptico, ¿sí? Esas cosas diferenciarlas, que es lo que vamos a tratar de ver en la clase. El resto, farmacología y eso, bueno, no he visto que se tome. Ustedes saben que el examen lo hace el doctor Rey y el doctor Raca. Ellos dos son los encargados, los titulares. Nosotros nos enteramos del examen cuando, en el mismo momento que ustedes, ¿sí? Cuando retiramos el sobre y vamos al aula. Pero yo no he visto eh, bueno, que este tema se explaye mucho, más de algo básico. Ok, Como así he visto que en todos los exámenes entra meningitis. Meningitis va de cajón, ya sea o en algunos le tocará la bacteriana, a otro le tocará la tuberculosis, la porvirus, la aséptica, la que quieran, pero meningitis entra. Todos los exámenes, del primero al último, van a tener una pregunta de meningitis seguro, ¿sí? Bueno, 18 somos. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos deberíamos ser en la clase? ¿Alguien sabe? No.
a No eso. tengo idea. No, yo tampoco. 50 más o menos, creo que somos 10 por comisión y son 5 comisiones por clase, O sea, 50 chicos debería haber acá, aproximadamente. más o menos. Bueno, está bien. Bueno, en fin. ¿Y estas clases quedan grabadas como para que si ustedes la quieren ver, la pueden ver de vuelta? No, No. nunca No. más. No. Ok. Bueno, vamos a compartir pantalla. A ver, vamos a ver. Bueno, esta clase, de hecho, no es mía, es de un colega que él es neurólogo y se dedica a justamente epilepsia. Tal vez ustedes lo conozcan de fisiología, es el doctor Juan Cruz. No sé si se lo acuerdan, Juan Cruz Di Carlo. Él es neurólogo y me dio las novedades de epilepsia, que todo ha cambiado en las guías de 2017, incluso ahora, por este tiempo, el mes pasado o algo así, yo sé que hubo un congreso y todo eso, todavía no han sacado a nivel internacional, o sea, no han sacado a nivel bibliografía las sociedades, las nuevas guías, pero por ahora va a salir, seguramente. No sé cuáles serán las modificaciones, pero bueno, ¿cómo es el manejo clínico de la epilepsia? ¿Qué es lo que básicamente a nosotros nos interesa saber? La clínica y el diagnóstico. Básicamente, tenemos que saber el concepto y la definición clínica de epilepsia, ¿sí? ¿Y cuándo se dice que hay epilepsia, que mi paciente tiene epilepsia? Cuando el paciente ha presentado al menos una crisis no provocada, y ahora vamos a ver qué es no provocada, y cuando existe un alto riesgo de que aparezca una nueva crisis. Cuando yo digo que una crisis es provocada, es porque encuentro una causa, ¿sí? Una lesión orgánica, ya vamos a interiorizarnos de qué tipo puede ser, que me está generando el episodio de convulsión, digamos. ¿Sí? ¿Y qué definimos como crisis? Bueno, es la aparición transitoria de signos o síntomas que ocurren porque hay una actividad neuronal excesiva o sincrónica en el cerebro. ¿Sí? Esto es una crisis. Ahora, el neurólogo tiene un trabajo bastante complicado, que es definir cuándo esa crisis o ese evento, crisis entre comillas o evento, corresponde realmente a una crisis epiléptica o sea algún, alguno de los muchos que se llaman imitadores de crisis, que son situaciones que alteran la vida del paciente, le dan una mala calidad de vida, realmente lo afectan en su cotidianeidad, pero que no son epilepsia. Doctora, ¿y es lo mismo decir epilepsia y convulsión? ¿O epilepsia se refiere a la función cerebral y convulsión a los movimientos? Porque Una, tampoco... sí, una convulsión es cuando yo tengo los movimientos anormales que se producen durante una crisis. Y para que yo tenga una epilepsia, tengo que tener algunas particularidades que en la próxima creo que la vamos a ver, a qué se define crisis epiléptica. ¿Sí? Porque, por ejemplo, una convulsión debida a alta temperatura, ¿alguna vez escucharon que algún paciente presentó 39,5 de fiebre e hizo una convulsión? Bueno, Sí, eso no es epilepsia. ¿Está bien? ¿Está la diferencia? ¿Quedó? sí, sí. Bien. Bueno. Bueno, una vez que tenemos la definición de crisis, la tenemos que clasificar.
¿Cuál es la clasificación de la crisis epiléptica? ¿Sí? Bueno, puede ser provocada, que es acá cuando hablamos de que una crisis provocada por un factor transitorio que hace que el umbral de crisis, ¿sí? Disminuya, entonces aparece esa crisis, esa convulsión, y esto no es diagnóstico de epilepsia. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, un tumor, una masa, un hematoma, un absceso que me altera esa área del cerebro, disminuye el umbral y me provoca una convulsión, eso no es epilepsia. Está provocada por una causa, ¿sí? Y una aclaración con respecto a lo nuevo y lo viejo, que el término crisis provocada era lo que antes se llamaba crisis reactiva o crisis sintomática aguda, o esto es para los que saben un poco más de neurología y epilepsia y se vienen manejando con los términos antiguos. Entonces, la causa de una crisis, bien digo, de una convulsión, no debe confundirse con lo que son factores desencadenantes, ¿sí? Eso hay que tenerlo en claro. Después pueden ser no provocado. Y acá justamente cuando hablamos de lo no provocado es que no hay un factor, al menos visible, que nosotros podamos decir que la convulsión se genera por ese factor. No hay un factor ni tumoral, no hay un absceso, no hay una alteración de medio interno, no encontramos nada que reduzca ese umbral y pueda provocar una crisis, ¿sí? Entonces, ¿hasta acá venimos bien? Sí. Bien. Sí, perfecto. Saber algunos detalles, por ejemplo, que son más frecuentes de lo que nosotros creemos, están mal diagnosticadas, y en ese mal diagnosticado a veces hay un subdiagnóstico y a veces hay un sobrediagnóstico. Pacientes que han llegado prácticamente hasta la instancia de cirugía, ¿sí? Con un diagnóstico de epilepsia que no era, y pacientes que van por la vida sin diagnóstico de epilepsia y van con la epilepsia cargada en sus espaldas y nadie se la diagnostica. Entonces hay un problema del diagnóstico. Como dato estadístico, sabemos que el 10% de la población va a tener una crisis a lo largo de su vida. El 10% quiere decir que si yo agarro 100 personas, 10 van a tener una crisis. Si yo agarro 10 personas, de esas 10, una va a tener una crisis. Es un número. Y del 2 o el 3% de la población va a desarrollar una epilepsia. Es por ahí más frecuente de lo que nosotros pensamos. ¿Y cómo definimos? Hasta ahora hablamos de crisis, de provocada, de no provocada, cuando hay un factor, cuando no lo hay. ¿Y cómo definimos epilepsia? Es cuando nuestro paciente presenta al menos 2 crisis no provocadas con más de 24 horas de separación una de otra. Y o la otra alternativa, cuando una crisis no provocada y existe la probabilidad, la alta posibilidad de que en los siguientes 10 años, ¿sí?, tenga aparición de nuevas crisis. Y un poquito más adelante vamos a ver cuáles son los parámetros que nos dan ese aumento de probabilidad de padecer nuevas crisis. O la tercera es el diagnóstico de un síndrome de epilepsia. Ejemplo, esos síndromes genéticos que ya generalmente son trastornos muy complejos, donde traen asociado
el síndrome de la epilepsia, ¿sí? En un síndrome general. Y que tienen diagnóstico, por ejemplo, un diagnóstico genético. Se sabe que cuando un paciente tiene una única crisis no provocada, recuerden, no provocada es cuando no encuentro yo un factor que la determine. Cuando tiene una única crisis, el riesgo de presentar otra es de aproximadamente el 50%. O sea, de los pacientes que tienen una crisis no provocada, bueno, de 10, 5 van a ser otra crisis, ¿sí? Y fíjense, con 2 crisis que no sean febriles, no provocadas, la probabilidad de presentar otra crisis es de más del 70%. O sea, tenerlo en cuenta. Dos crisis no provocadas. Bueno, ¿quién presenta epilepsia? Un paciente que ha sufrido una crisis y que su cerebro, por la causa que sea, nos muestra una tendencia patológica a sufrir nuevas crisis. ¿Sí? No encontramos repito, no encontramos una causa o un factor orgánico que lo determine, sino que por la causa que fuese, su cerebro tiene la tendencia a hacer descargas anómalas, ¿sí? Y a sufrir crisis recurrentes. Bien, esta tendencia puede, bueno, nada, el umbral de la crisis que ya lo dijimos. Y acá, recuerden que anteriormente habíamos dicho que tenía mayor riesgo de recurrencia. ¿Y qué es lo que me marca a mí un mayor riesgo de recurrencia de una nueva crisis luego de la primera? Bueno, que haya una lesión o una injuria cerebral, esas son las crisis provocadas, que haya un electroencefalograma patológico, que haya anormalidades en las neuroimágenes que sean compatibles, o que haga crisis epilépticas nocturnas. Y para esto de las crisis epilépticas nocturnas, vamos a ver que aparte del electroencefalograma, tenemos el video electroencefalograma. O sea que a un paciente, además de hacerle el electroencefalograma, le vamos a hacer un electroencefalograma continuado toda la noche mientras duerme y lo filmamos. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? Sí, perfecto. Bien. Sí, profe. Bueno, esta es la Liga Internacional contra la Epilepsia, ¿sí? Y acá es donde se hicieron los grandes cambios o los cambios donde quedó obsoleta la terminología que tenemos nosotros por ahí en el libro. Lo que acá dice comienzo focal, ¿sí? O crisis focal, antes era conocido como parcial. No importa, no ven el caso, por si lo lee. Entonces, ¿cómo clasificamos los tipos de crisis? Las de comienzo focal, las de comienzo generalizado y las de comienzo desconocido. Desconocido es que no puedo, no llego a dilucidar cómo comenzó, ¿sí? El comienzo focal puede ser con alteración de la conciencia o el paciente consciente, ¿sí? Y puede tener mecanismos motores, o sea, los temblores, ¿sí? O puede tener mecanismos no motores, por ejemplo, las ausencias. El comienzo generalizado, lo mismo, puede ser motor tónico-clónico o no motor ausencia. Básicamente motor o no motor, ¿sí? Y el comienzo desconocido
También puede ser motor o no motor, pero no lo podemos clasificar. ¿Por qué? Porque no tenemos el inicio de la primera crisis. Por ejemplo, alguno que se dio cuando estaba durmiendo, ¿sí? Y se nos hace más difícil el diagnóstico. Bien. Me faltó una. Esto es un poco más lo mismo, pero detallado, donde habla cuando el inicio es motor de los tipos de movimientos que puede tener, o si no es motor, de los tipos que puede tener, autonómico, cognitivo, emocional, sensorial, etc. Y acá también nos habla del tipo de crisis, si es focal, generalizada o desconocido, que nos van a dar los tipos de epilepsias y las causas. Hagamos un poquito hincapié en las causas. Por ejemplo, una causa estructural, ¿qué puede ser? Un tumor, ¿sí? Una metástasis, un hematoma, un sangrado, un aneurisma. Eso puede ser una causa estructural que me provoque de la epilepsia. Una causa genética. Son todos los síndromes genéticos, generalmente muy complejos, y a veces también refractarios, donde a un síndrome general se le asocia la epilepsia. Las causas infecciosas, como por ejemplo absceso, neurocisticercosis, ¿qué otra puede? HIV, criptococosis cerebral, ¿sí? Cualquier infección que se me aloje en el sistema nervioso. Las causas metabólicas, como por ejemplo, bueno, justamente las que están alterados los procesos metabólicos en el organismo, alteraciones del equilibrio ácido-base, acidosis, una cetoacidosis diabética, ¿sí? Puede llegar a darme una convulsión. De causas inmunitarias, por ejemplo, una encefalitis de tipo autoinmune, también puede ser una causa. Y la otra, bueno, como siempre, de causas desconocidas, donde no podemos identificar cuál fue la causa que lo provocó. El diagnóstico de la epilepsia es clínico, ¿sí? Y cuando, como en toda consulta médica, el mayor rédito que me da a mí para un diagnóstico es de todos los puntos de una historia clínica, que si recuerdan historia clínica, anamnesis, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes familiares, antecedentes personales, evolución si está internado, etcétera, etcétera, hasta la epicrisis. Bueno, en el armado de una historia clínica, en este caso, en el armado de la consulta, lo más importante sigue siendo la anamnesis. Y los datos a recabar tienen que ser a conciencia y preguntando y repreguntando. Y muchas veces no, digamos, el paciente justamente en esta patología no es el paciente el que me lo puede aclarar, sino que yo voy a tener que recurrir a familiar o acompañante, ¿sí? Esperen un segundito, ya vengo. Ya estamos. Prendemos la luz porque si no... Bueno, entonces, ¿qué nos interesa saber con respecto a la anamnesis que debemos hacerle a nuestro paciente? Si hubo existencia de pródromos, o sea, algún tipo de aura o manifestación que haya sentido el paciente
previo a tener la crisis. Y eso, de acuerdo a la localización a nivel encefálico donde se produzca la descarga o la alteración, va a ser lo que va a manifestar el paciente. Va a manifestar, por ejemplo, síntomas visuales, síntomas sensoriales, olfatorios, de acuerdo a la región del cerebro donde se produzca la descarga. Todo eso sería ahora, ¿no? Es- ¿Cómo? eh, Eso que dijiste vos, todo Son sería los ahora, ¿no? pródromos. Ah, Esos son los pródromos. Es lo que ocurre inmediatamente antes de empezar a tener la crisis. pero Puede ser que el paciente no sepa describirlo, Sí, porque me sí, pasó con mi hermano tiene focales en la cara y él sí, sabía cuándo iba a tener pero no sabe decir qué. pero no sabía qué era. Él decía, ahora me está por pasar y pasaba, pero no sabía explicarnos qué era lo que a él le avisaba eso. Sí, 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 tranquilamente puede ser una sensación que él percibe, pero que no puede poner en palabras, porque es algo como que lo siente, ¿sí? Sí, sí, me estabas diciendo algo, perdón. no, ya Eh, está, eso, gracias. es bien. Y los pródromos justamente ocurren en el momento previo a que se desencadene la crisis. Saber las circunstancias anteriores, o sea, si él la puede, que tiene que ver con los pródromos, si él la puede describir, que lo haga, ¿sí? ¿Cómo fue el primer evento? Si alguien nos puede contar o el paciente puede describir cómo fue el primer evento en la crisis. El primer evento sí fue motor, si tuvo aura, si fue justamente una sensación, si fue algo olfatorio, si fue algo visual. ¿No? Esas son todas sensoriales. Cómo evolucionó y en lo posible cuánto duró la crisis y qué características tuvo, ¿sí? Si tuvo alteración en la mirada, si tuvo mioclonía, si afectó un solo miembro, si afectó todo el cuerpo, si afectó la lengua, si se mordió la lengua, si tuvo relajación de esfínteres o no lo tuvo. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos una crisis, en un paciente desconocido de diagnóstico, o sea, sin diagnóstico de epilepsia ni mucho menos, y hace una crisis, se presenta como un síncope. El diagnóstico diferencial es con síncope. Síncope vasovagal y síncope de causa cardiológica. Tenemos las tres entidades. Cuando, vamos a plantearlo de otra manera, cuando nuestro paciente tiene un síncope, nosotros tenemos que ver si es vasovagal, neurológico o cardiológico. ¿Eh? Si es vasovagal, bueno, ¿en quién se da un síncope vasovagal? Generalmente se da desde muy joven, mayormente en mujeres, generalmente altas y delgadas, ¿sí? Generalmente tienen, ya se conocen y tienen pródromos donde empiezan a sentir o una pesadez en la nuca o lo describen como una epigastralgia o como una cialorrea, un aumento de la salivación, y saben que si no se acuestan y ponen las piernas para arriba, así estén cruzando la 9 de julio, lo que se viene es el síncope. ¿Sí? Ese, digamos, es el más buenito de todos. Es el vasovagal, le mando a hacer un TIL test o test de la mesa inclinada, me viene positivo, tengo diagnóstico. Después está el caso del síncope de causa cardiovascular. Ahí, bueno, recién hicimos cardio anterior a esto, así que voy a estudiar a mi paciente la posibilidad de que haya una arritmia o una valvulopatía o alguna alteración que me esté produciendo el síncope, ¿sí? Un hipoflujo, síncope.
Y después tenemos el de causa neurológica. Y si tenemos que hacer algunas diferencias entre el de causa neurológica y el de causa cardíaca o vasovagal, podríamos decir que tiene que ver con el estado de conciencia, ¿sí? Pródromo puede haber en los dos, en el vasovagal y en el neurológico. Pero el hecho de que tenga sacudidas o movimientos anormales, por más que sea en un miembro, me hace orientar a la causa neurológica. Si pierde control de esfínteres y el paciente se orina encima, me orienta a causa neurológica. En el vasovagal también puede ocurrir, pero es raro. Puede darse, pero no es lo habitual, ¿sí? Si cuando recupera la conciencia está ubicado en tiempo y espacio y me desmayé, orienta más a causa cardiovascular o vasovagal. Si cuando recupera la conciencia está como en un estado de confusión, de estuporoso, que no sabe bien qué pasó, que quién estaba, no reconoce a las personas que estaban con él, aunque sea por un breve lapso, eso orienta más a una causa neurológica, a grandes rasgos. Después, obviamente, lo voy a estudiar desde el punto de vista cardiovascular y lo voy a estudiar desde el punto de vista neurológico. Bueno, las manifestaciones posictales, que ya lo hablamos, el nivel de conciencia durante la crisis, que ya lo hablamos, cuántos tipos de crisis diferentes ha tenido, me interesa saber, si él siempre venía manifestando un tipo de crisis, ejemplo, no sé, con movimientos en un solo miembro, y luego se tornó generalizada, también me interesa saber, cada cuánto se producen esas crisis, ha aumentado la frecuencia, eh, ha tenido medicación, cómo ha sido la respuesta a esa medicación, aumentó el periodo intercrisis cuando estaba medicado, con qué medicación. Me interesa también saber la historia familiar, si hay algún pariente del grupo familiar primario, digamos, padre, madre, hermanos, que tenga esta patología. ¿Hay algún familiar que tenga algún síndrome que curse con epilepsia? ¿Hay algún familiar que tenga alguna otra enfermedad neurológica? Bueno, hay historia de crisis, por más que no sean diagnóstico de epilepsia, pero sí de crisis, por ejemplo, crisis febriles. Fiebre levantamos todos. Ahora, no todos hacemos una convulsión febril, ¿sí? Antecedentes de traumatismo, antecedentes de infecciones, antecedentes de partos distóxicos y ver un poquito también en la historia familiar. Todo esto tendría que preguntar yo en el primer contacto que tengo con el paciente, en la primera entrevista, en la anamnesis. Como antecedente personal, ¿qué me interesa saber? Bueno, justamente cómo fue el parto de ese paciente, si tuvo un parto distóxico, o sea, si tuvo un parto problemático, si tenía episodios de convulsiones febriles durante la infancia, eh, antecedentes de traumatismos cráneoencefálicos a lo largo de su vida, de fármacos antiepilépticos que haya tomado, de consumo de sustancia, ya sea ilícita o también lícita, y consumo de alcohol. Todo eso puede, me interesa saber porque puede desencadenar o puede hacer que sea más, el umbral más bajo para desencadenar una convulsión.
En el examen físico, ¿qué voy a mirar? Bueno, como todo examen físico, voy a hacer una inspección general, un examen de la piel, un examen de la constitución general del organismo de mi paciente, ¿buscando qué? Buscando algún síndrome, algo que se asocie también con epilepsia. Obviamente tengo que hacer un examen cardiovascular exhaustivo y un examen neurológico. En el examen neurológico voy a buscar signos, por ejemplo, de hipertensión endocraniana, alteraciones meningias o síndrome, algún tipo de síndrome meningio, alteraciones cognitivas y todas las pruebas semiológicas que yo hago en una evaluación neurológica, desde marcha, fuerza, pares craneales, reflejos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, también, que lo voy haciendo mientras hago todo esto, una valoración cognitiva y un examen del estado psíquico del paciente. ¿Sí? Y acá buscando qué? Buscando algo que parece una crisis epiléptica, pero que no lo es, que le altera la vida al paciente, pero que no es un diagnóstico de epilepsia. Y esas son las pseudocrisis de origen psicógeno. ¿Sí? ¿Qué métodos diagnóstico uso? Bueno, primero vamos a hacer esto. Y después volvemos a la otra. El diagnóstico, recuerden que es clínico, ¿sí? Que yo voy a sacar la información, el 80% del diagnóstico lo voy a sacar la información de la entrevista, y que estudios complementarios que voy a pedir es el electroencefalograma, la resonancia para protocolo de epilepsia, puedo pedir un PET para ver la hipercaptación en ciertas áreas y puedo pedir estudios genéticos. Estos son lo puntual, lo enfocado a neurología, ¿sí? La resonancia magnética con la F es un modo, un modo de... Vieron que la resonancia tiene diferentes modos dentro del equipo. Bueno, este es el modo F. Después, esto es lo orientado puntualmente a neuro. Después, tengo que pedir un laboratorio completo, donde en ese laboratorio, por supuesto, voy a tener un hemograma completo, función renal, urea creatinina, glucemia, hemoglobina glicosilada, porque si mi paciente fuese un paciente diabético tratado que me hace una hipoglucemia severa, puede tener una convulsión y puede ser un diagnóstico de epilepsia, o sea, un diagnóstico diferencial de epilepsia. No lo es, pero me lo puedo confundir, ¿sí? En el caso, dentro del laboratorio puedo pedir también un panel de anticuerpos para enfermedades de tipo autoinmune. En el caso de sospecha de que esa convulsión esté originada por un proceso infeccioso a nivel del sistema nervioso, puedo pedir una punción lumbar, ¿sí? Bueno, panel para enfermedades autoinmunes lo dijimos, evaluamos alteraciones cognitivas, sobre todo el lenguaje y memoria, por medio de test neuropsicológicos, hay varios, no vienen al caso. Estudios genéticos, cuando la epilepsia sospecho que viene asociada a un síndrome, ¿sí? Porque tiene manifestaciones que las puedo agrupar sindrómicamente hablando. Electroencefalograma, videoelectroencefalograma, resonancia con protocolo de epilepsia y tomografía. ¿Cuándo pido una tomografía puntualmente? Esto según las guías españolas. Cuando yo sospecho una lesión, ejemplo, un sangrado agudo, ¿no?
o una ruptura de aneurisma, o una masa, o un tumor, ahí también puedo pedir una tomografía. También puedo pedir tomografía cuando por alguna razón no es aconsejable la resonancia. Ejemplo, cuando mi paciente tiene algún tipo especial de catéteres, tiene marcapasos, etc. Esto ya lo vimos. Bueno, y acá tenemos que, ¿cuál es el método gold estándar? El gold estándar para el diagnóstico es el electroencefalograma. Paréntesis. Con un electroencefalograma fuera de crisis, ¿sí? No durante la crisis, sino el paciente viene y me cuenta que tuvo un síncope con temblor, perdió con temblores, se mordió la lengua, perdió control de esfínteres, etcétera, etcétera. Y yo le mando a hacer un electroencefalograma. Bueno, la posibilidad de que justo me haga una descarga en el electro es del 50%. Es un método, como ustedes verán, que cuando aparece la descarga es buenísimo porque me la registra y me da el diagnóstico por ahí, pero tengo un periodo de ventana muy importante donde el paciente puede estar cursando una epilepsia y yo no le agarro justo la descarga. Es como el electro, es la foto, ¿sí? Si justo no agarré la descarga ahí, me la perdí. Si yo quiero sensibilizarlo, ¿sí? Lo que puedo hacer es un electroencefalograma con privación de sueño. ¿Por qué? Porque se ha visto que someter al paciente a una deprivación de sueño, no dejarlo dormir la noche anterior, ¿sí? Hace que sea más propenso a las crisis y que por ahí la pueda desencadenar. Es un gatillo, ¿sí? La deprivación de sueño. Bueno, volviendo al electro. ¿Para qué me sirve? Es el gol estándar. ¿Para qué me sirve? Para evaluación diagnóstica, para clasificar a la epilepsia, para ver cómo va mi paciente con el tratamiento que yo le estoy dando y así poder optimizar los tratamientos, para ver la evolución temporal de las crisis y para hacer un pronóstico, ¿sí? Esto es un video electroencefalograma, fíjense. El paciente está haciendo el registro y aparte lo están filmando. Esto no se hace en cualquier lado, se hace en las unidades que tienen, en los hospitales que tienen o en los centros que tienen unidades de epilepsia. Y bueno, el paciente se puede quedar a dormir un día, 2 días, 3 días o lo que haga falta para hacer un registro si yo tengo la alta sospecha clínica y no logro encontrar la descarga, ¿sí? Bueno, el video sí bien digo, video electroencefalograma en ciertos lugares donde tienen unidad de epilepsia, tienen que tener personal altamente entrenado, un equipo multidisciplinario y una internación, lo que se necesite. Esto es un poco la evolución de los fármacos a lo largo del tiempo, ¿sí? Fíjense, desde más o menos 1855, que empezamos a 1910 con el fenobarbital, las drogas de primera generación, ¿sí? Después vienen las de segunda generación en azul y las más recientes donde si vamos a nombrar alguna, por ejemplo, la flenfluramina, el cannabidiol, que se ha visto, yo tuve la oportunidad de acceder a un trabajo en pediatría, que en esos síndromes muy difíciles donde la epilepsia es refractaria,
y los chicos pueden tener hasta 10, 15 convulsiones por día, la terapia con cannabidiol realmente les espació las crisis a una por mes. Entonces, la calidad de vida del chico realmente cambió, ¿sí? Bueno, ¿qué otro tenemos? La cosamida, el gabapentín, el topiramato, la pregabalina, que la pregabalina ustedes vieron que también se usa para el tratamiento crónico del dolor, el levetiracetam, que es uno de los antiepilépticos más nuevos y realmente que más se usa, ¿sí? Así fue como evolucionó las drogas de primera, segunda y tercera generación. Todas, en menor medida las últimas, pero también todas tienen efectos adversos e interacciones medicamentosas, ¿sí? Ningún fármaco es inocuo, eso sépanselo de antemano, pero ni un ibuprofeno es inocuo, ¿sí? Puede hacer una lesión en un individuo susceptible, pero este tipo de drogas tienen efectos adversos dignos de tener en cuenta. Y acá, esto sí, por ahí conviene que hagamos un poquito, no en los fármacos per se, pero sí en los grupos de fármacos que tenemos los antiepilépticos. Fíjense, tenemos 5 grupos de fármacos donde el grupo 1 actúa sobre todo sobre los canales de calcio, de sodio y de potasio. Y acá justamente los canales de calcio son los que intervienen en la propagación y mantenimiento de la crisis. Y los canales de potasio ayudan a que se retome el potencial de reposo de la célula. Entonces, hay un grupo de fármacos que actúan sobre estos canales voltaje dependiente, ayudando así a manejar las crisis. El grupo 2 tiene su acción principal sobre el sistema GABA. Y acá recuerden que el aumento de la concentración de GABA o modular el receptor de GABA reduce la excitabilidad de membrana y por eso ayuda a controlar las crisis. El grupo 3, bueno, el grupo 3 actúa sobre los receptores relacionados con el glutamato, los AMPA, ampacainato, MDA. Lo que hacen es disminuir la actividad de estos receptores. El grupo 4, y acá están las nuevas drogas como el levetiracetam y los de la familia, otros cetanes, la pregabalina, ¿sí? Que lo que hacen, el gabapentín, que lo que hacen es reducir la despolarización de esa membrana y reducen la liberación de neurotransmisores excitatorios. Y así ayudan también a controlar la crisis. Y por último tenemos el grupo 5, donde está el cannabidiol, y no se sabe bien cómo actúa, pero está relacionado con la transmisión serotoninérgica. La fenfluramina sí se sabe cómo actúa porque aumenta la secreción de serotonina, pero el cannabidiol no se conoce bien su mecanismo de acción. Esto ha sido con ensayos a prueba y error donde se ha visto que realmente en estos chicos con síndromes raros bajaba la frecuencia de las crisis epilépticas de manera drástica. Entonces, bueno, se empezó a implementar. Ahora, después tenemos otro problema. ¿Cómo conseguimos una droga de un laboratorio más o menos serio y que, no sé, la seguridad del producto? Generalmente eran productos importados. Ahora, sinceramente, no sé
cómo está acá, si se produce, si no se produce. Desconozco totalmente, pero en su momento sé que importaban desde Canadá, por ejemplo, o de Estados Unidos. Bueno, de los fármacos antiepilépticos, más o menos saber a qué nivel actúan, generalidades, ¿sí? Y acá tenemos los mecanismos de acción y acá tenemos las abreviaturas de los diferentes fármacos, ¿sí? ¿Cuál bloquea canales de sodio, de calcio, de potasio, agonismo GABAérgico, etcétera? ¿Dónde, perdón, actúan principalmente? ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Yo tengo una, doctora. Bien. Podemos hacer también el electroencefalograma con fotosensibilidad, ¿no? ¿A qué llama a qué sería fotosensibilidad? No sé, pero no se hace tipo con estímulos luminosos también. Sí, se puede hacer, como mecanismo gatillo, decís vos. Eso Sí, sí. sí, Y se este puede estaría hacer tipo, sí, se puede hacer con efectos luminosos. De hecho, en, vieron que en individuos susceptibles, obviamente, una crisis se puede desencadenar en un boliche, donde las luces emiten destellos, ¿sí? Y a pacientes, este tipo de lugares, a pacientes epilépticos le pueden generar, gatillar una crisis, como a pacientes migrañosos le pueden gatillar una migraña. ¿Sí? Los estímulos lumínicos, sí, se puede hacer. Sí. dale, perfecto, gracias. A ver, ¿podés volver en la diapositiva 23, porfa? La 23. Los grupos. ¿Esto? Ese. Perfecto. ¿Estamos? Ahí sí, muchas gracias. De nada. Bien. Viendo las guías españolas, ¿sí? Que son la última publicación de la Liga Internacional en contra la epilepsia, también hablan de otros tipos de terapia, por supuesto, mucho más reservadas a casos específicos y refractarios. Y esos tratamientos especiales son la cirugía estereotáxica, donde es mínimamente invasiva, solo se hace una trepanación y entran a veces, depende del tipo de crisis que tenga, pero a veces lo que hacen es una lesión a nivel del cuerpo calloso y eso mejora la crisis. Termocoagulación por radiofrecuencia, terapia térmica intersticial con láser y la dieta cetogénica. Sepan que hay otro tipo de terapias especiales que se aplican a casos muy, valga la redundancia, muy específicos. Y, por ejemplo, la dieta cetogénica es justamente la dieta Atkins, que era famosa para bajar de peso allá por los 60, que estaba basada en el consumo de proteínas y grasas y erradicar los hidratos de carbono. Hay otras cetogénicas, pero esta, la Atkins, consideraba un poco de hidrato de carbono. Bueno, hay otra que es cetogénica pura, donde prácticamente la alimentación está dada a base de grasa y proteína. Los hidratos de carbono se erradican de la dieta. Esto se puede mantener y los pacientes mejoran. No sé el mecanismo fisiopatológico por el cual mejoran. Realmente yo nunca lo pude encontrar en la bibliografía, yo creo que no se sabe. Esto ha sido a ensayo y error. Pero hay pacientes con síndromes complejos
que mejoran y aumentan su periodo intercrisis, pero es una dieta que no se puede mantener en el tiempo. ¿Qué lo puede hacer? 1 año, 2 años. Después no puede el individuo vivir comiendo grasa y proteína porque se nos empieza a desbarajustar todo, ¿sí? Así que bueno, pero sí se han escrito trabajos que con dietas cetogénicas, donde tienen menos de un 5% de hidrato de carbono, los pacientes mejoran su periodo intercrisis, se les pacían las crisis. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? No, profe. No. Bien, bueno, y ahora eh, de crisis, eso. Pero ahora yo les quería, esto no tiene nada que ver porque son ejemplos para ver la vieja clasificación, la nueva clasificación. Quiero mostrarles una definición. Esto es muy... Ah, acá. Como medicación esto es del 2022, es una actualización. Y como medicación para la crisis, ¿sí? Son estos fármacos donde el levetiracetam, realmente la lamotrigina, son de lo más usados. El gabapentil, la fenfluramina, ¿sí? Estos son los más usados. El cannabidiol se usa en refractarios. La carbamazepina también. Ni dosis, ni nada por el estilo. Saber a lo sumo, mirar el otro gráfico, a qué grupo pertenecen, y con eso estaríamos bien, ¿sí? Bueno, acá hay más, el valproico o valproato, ¿sí? El topiramato, que también el topiramato se usa para adicciones y para bajar de peso, porque es un anorexígeno. La pregabalina, que se usa para el dolor crónico y para el dolor ¿de qué tipo de dolor? Se usa la pregabalina. Neuropático. Neuropático. No me salía. Neuropático, muy bien. ¿Y quién tiene un dolor neuropático, por ejemplo? Los diabéticos. Los diabéticos, la neuropatía diabética. ¿Qué otro caso de dolor neuropático conocen? Herpes zoster. El herpes zóster, y puede dejar una neuropatía también. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Y algunos con lesión medular. Sí. ¿Y qué otro tipo de paciente tiene dolor neuropático? El miembro fantasma. El Paciente amputado. amputados. Los amputados, justamente los amputados, ¿sí? Bueno, todo eso es dolor neuropático y anda bien la pregabalina. Tampoco se conoce el mecanismo de acción por el cual actúa, y que a algunos pacientes realmente es una maravilla cómo funciona la pregabalina y les arregla la vida, y hay otros pacientes que no tienen sensibilidad a la pregabalina y es como darle agua destilada, ¿sí? Así que todavía no sabemos bien, pero bueno, se da para el dolor crónico, dolor neuropático. Esto es lo que les quería comentar. Cuando existen crisis no epilépticas psicógenas, ¿sí? Que son un diagnóstico diferencial con las crisis epilépticas. Son eventos paroxísticos que se le parecen mucho, autolimitados, ¿sí? Y no van asociados a un registro epileptiforme por el electroencefalograma. Entonces, tienen una naturaleza psicógena. De todas maneras, este tipo de crisis le arruina la vida al paciente, por más que no sea una epilepsia, ¿sí? Pero hay que hacer diagnóstico diferencial porque a este yo no le voy a dar un antiepiléptico. No lo voy a medicar por lo menos con un antiepiléptico, ¿sí? Porque no le serviría para nada.
fíjense que hasta el 75% de las personas con diagnóstico de epilepsia pueden llegar a ir toda su vida con un diagnóstico erróneo. Y hay otro grupo de personas que van por la vida sin diagnóstico de epilepsia, sufriéndolo. ¿Sí? Bueno, cuando se plantea y cuando lo medico para epilepsia y son fármaco-resistentes, o es una epilepsia refractaria, generalmente asociada a un síndrome genético, o podemos hablar de este tipo de trastornos. Bueno, y esto nada, es muy neurológico que hoy por hoy se usa el término pseudocrisis y digamos que se considera ofensivo. Convulsiones histéricas sería peor todavía. Pero bueno, nada. ¿Alguna duda con esto? No, profe. No. Bueno, ¿alguna duda de todo lo que hablamos? Esto no tiene nada de importancia para nosotros. ¿Alguna duda de todo lo que hablamos? No, profe. Bueno. Profe, en el eh, tratamiento entonces pondríamos la dieta y nombraríamos algunos fármacos y el sí, el tratamiento quirúrgico es tratamiento necesario. no les van a pedir tratamiento. Si se los pidieran, lo que pueden hacer es decir que, bueno, es una subespecialidad del especialista, o sea, del neurólogo, y que las drogas de mayor uso o las drogas de primera generación, segunda generación, tercera generación, y poner 3 de cada uno, si quieren. O en el tratamiento poner los grupos de fármaco y con eso están bien. Yo no creería que les van a pedir tratamiento. Lo que sí les van a pedir, y eso seguro, es cómo diferencia usted clínicamente eh, un síncope de causa neurológica o de causa cardiovascular o de causa vasovagal. Eso sí, que es lo que estuvimos diciendo ahora. Yo creo que va a venir más por ahí y yo diría que la definición de crisis, la definición de epilepsia, más de 2 crisis, ¿sí? Sépensela, pero no mucho más que eso de este tema. ¿Sí? Profe, y lo que antes dábamos como crisis de ausencia o crisis tónico-clónicas o las parciales, eso por Bueno, las dudas volvemos a leer. ahora justamente lo que antes se evaluaba así, ahora tenemos del inicio focal, ha cambiado la clasificación, que puede ser motor o tónico-clónica, etcétera, o no motor, donde acá están las ausencias, inicio generalizado, que también tiene un componente motor o no motor, ¿sí? Y el inicio desconocido. Esto es la nueva clasificación. Nadie se los va a pedir, chicos. Ok. Esto, la verdad que sépanse los grupos de fármacos, sépanse la definición cuando que una convulsión febril no es epilepsia, ¿sí? Y sépanse la diferencia entre los diferentes tipos de síncopes. Eso sí, esa pregunta puede entrar. ¿Cómo distingue un síncope de causa neurológica de un síncope de causa cardiovascular? Y es lo que dijimos recién. ¿Se lo acuerdan, no? ¿Lo anotaron? No me digan que no. No me dicen nada. Es peor que no me digan que no. Recuerden, el síncope de causa neurológica generalmente pierde control de esfínteres y el paciente se orina, puede tener movimientos tónico-clónicos, a veces generalizados, a veces focales, ¿sí? En un solo miembro. Se puede morder la lengua. Cuando se despierta, cuando termina el episodio y cuando se despierta, generalmente está en un estado de sopor, que no sabe dónde está, no sabe qué pasó, incluso en los primeros momentos puede no reconocer a la gente que tiene al lado, y que son, por ejemplo, familiares. Bueno,
Eso es característica del neurológico, ¿sí? En cambio, cuando puede tener cierto tipo de aura también, ya sean sensitivas, ya sean sensoriales, ya sea, por ejemplo, epigastrálgicas. Algunas auras que están en las guías españolas, yo no la puse porque no venían al caso, pero se refieren como orgásmicas, ¿sí? Tienen una sensación como orgásmica previa a la convulsión. El síncope de tipo cardiovascular en ningún momento no pierde control de esfínteres, o es muy raro, pero no pierde control de esfínteres. El vaso vagal puede que pierda alguna vez, pero no es lo frecuente, ¿sí? Y sobre todo cuando se despierta, está orientado en tiempo, espacio y persona, ¿sí? Básicamente esas son las diferencias. ¿Estamos bien? Sí, Sí, ¿Alguna doctora, duda? muchas gracias, ¿eh? ¿Alguna duda? No, profe. Bien, listo. Entonces, con los que nos vemos mañana, dejo de compartir, y con los que nos vemos mañana, ¿Está bien? Bueno, Con Gracias, los doctora. otros, hasta la semana que viene. Que ya, si no me equivoco, empezamos digestivo, ¿o Ya no? arrancamos digestivo, creo que Sí. esta es la última de neuro. Esta es la última de neuro, ya arranca digestivo. Bueno, más lindo digestivo. Digo Gracias, yo. por doctora. suerte. chao, Chao. profe, Nos nos vemos. vemos. Chau, Chao, chao. chicos. Hasta Chao. luego. Buenas tardes.